en medio nuestro, Padre. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa unción que envías sobre esta congregación, sobre este pueblo, Señor. Pedimos ahora que nos hables, que nos bendigas por tu palabra, Señor. Queremos meditar en ella. Queremos, Dios mío, ser bendecidos en ella. En el nombre de Jesús. Que miserable, Señor, y que seas tú, oh Dios, que bendiga, Señor, este momento tan especial, Padre. Dispuestos estamos a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Y puede tomar su asiento en esta noche, hermanos. ¿Cuánto quieren que Dios les hable? ¿Cuánto quieren que Dios les hable? Qué bueno, porque en estos tiempos, hermanos, lo que el hombre quiere es escuchar lo que él quiere oír y no lo que Dios quiere mandarles o enviarles. Pero qué bueno que aquí hay gente que quiere escuchar, hermanos, palabras de Dios. El tema que quiero considerar con ustedes es cuando la iglesia despierte. Ya se asustaron, ¿verdad? Cuando me refiero a iglesia, no me refiero a esta congregación local solamente, porque la iglesia no es únicamente lo que estamos acá reunidos. La iglesia de Cristo está, hermano, diseminada en diferentes partes. Todos los lavados en la sangre de Cristo, hermano, alrededor de todo el mundo es la iglesia de Jesús. Es por la cual Él vendrá, hermano, y la iglesia le espera. Gloria a Dios. Pero el tema es ese, cuando la iglesia despierte. El pasaje que acabamos de leer refiere, hermanos, del hijo pródigo. Es una parábola, hermano, muy conocida. Ha estado en labios de muchos evangelistas, muchos predicadores, pastores. Y la enseñanza de esta parábola es la condición a la cual llegan, hermanos, las personas sin Dios. Las personas que se apartan, hermanos, de Dios. Todos conocemos el relato, como el hijo pródigo se aparta de la comunión con el Padre, malgasta toda su herencia, malgasta todos sus bienes con rameras, prostitutas, hermanos, en deleites, en placeres. Y llega a la condición paupérrima de apacentar cerdos. Y aún allí él deseaba también llenar su vientre de las algarrobas que aquellos cerdos comían. Una situación, hermanos, deplorable. Algo, hermanos, crítico para él, hermanos. Después de gozar de la comunión del Padre, después de tenerlo todo juntamente en la casa del Padre, ahora necesitaba de lo mejor, del calor, del amor, de la atención. Siempre en la casa del Padre está la bendición. Siempre en la casa del Padre está lo mejor. Digan amén. Dicen amén. Ahora, hermanos, déjenme aplicar a mí esta parábola a la iglesia. La iglesia que hoy vemos no es la iglesia que el Señor, hermanos, ha deseado o anhelado. La iglesia que hoy tenemos, hermanos, no es la iglesia que el Señor siempre desea. Una iglesia que ha bajado su nivel. Una iglesia que no es la iglesia del principio. Que no es la iglesia que Él fundó. Que no es la iglesia que el Señor comenzó allá en el aposento alto. Usted puede recordar que esa iglesia del principio era una iglesia llena de poder. Era una iglesia llena de unción, llena de Espíritu Santo, llena de gloria. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, hermanos, los enfermos eran sanados. Había milagros tras milagros, había presencia de Dios, había poder de Dios, había Espíritu Santo en aquella iglesia primitiva. Gloria a Dios. Era una iglesia muy perseguida, muy sufrida. Lo que caracterizó a aquella iglesia fue, hermano, que la persiguieron los emperadores, la odiaban, les decían: ya no hablen más en el nombre de ese Jesús. El que hable en el nombre de Cristo lo vamos a matar, lo vamos a crucificar, lo vamos a condenar. Pero ellos seguían predicando, pero ellos seguían hablando de Cristo. Era una iglesia que no se detenía, era una iglesia que no paraba, era una iglesia que se movía en el poder de Dios. Dice, hermano, la historia de la iglesia que por lo menos 300 años esa iglesia sufrió. Desde que Cristo la fundó hasta el año 300, fueron 300 años de persecución. No la dejaban tener templos, no la dejaban, hermano, congregarse. Les destruían los templos,
No era que los leones que le soltaban, hermano, eran leones que ya estaban llenos de comida. Por 7 días o 2 semanas los dejaban aguantar hambre para que cuando llegaran donde estaban aquellos cristianos, esos leones los devoraran completamente. Y uno dice, ¿cómo es que podían aguantar? ¿Cómo esa iglesia podía soportar esa persecución? ¿Cómo esa iglesia aguantaba, hermano, que los leones se los devoraran? ¿Cómo podían aguantar? Solamente, hermano, podemos creer que había un mover, que había avivamiento, que había unción de Dios, que había poder de Dios sobre ellos. Alguien dice, puede ser que ellos no sentían ya las mordidas de los leones. Estaban metidos, hermanos, en el nivel espiritual. Y cuando uno se mete en el nivel espiritual, hermano, solamente puede meterse en el espíritu y no puede ver otra cosa más que el espíritu y sentir que nuestro espíritu está allí y que ya la carne ya no siente nada. Por eso la iglesia actual no soporta. Por eso la iglesia actual no es la iglesia que el Señor anhela, hermanos, ver. ¿Por qué? Porque hoy no son leones. Hoy simplemente, hermano, una pequeña cosa hace retroceder a los cristianos. Un pequeño problemita, una mirada del pastor que no les saludó y a la gente ya no quiere venir a las iglesias. No hay leones que le muerdan, no hay nada de eso, sino simple detallito. Un pisón del pie en el callo ya les duele. La hermana no me vio, la hermana no me saludó. Esas son ahora las grandes persecuciones del creyente. La gran persecución del creyente está mal la economía, la crisis. Me quitaron mi casa, me quitaron mi carro, no tengo trabajo. ¡Aleluya! Aquellos cristianos no les importaba nada de eso. Les importaba glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Dios. Esa iglesia no se detenía. ¿Qué importa Sevilla? No había trabajo. ¿Qué importa Sevilla? No había casa. Lo que les importaba era glorificar a su Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe qué producían esos cristianos que morían allí devorados por los leones? Producían convicción en lo que estaban alrededor, en las graderías, y decían, ¿cómo es que pueden aguantar? De la gradería bajaban convirtiéndose a Jesucristo, y por eso la iglesia crecía, aún en persecución, aún en contra y en adversidades. La iglesia se multiplicaba. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tengo buena noticia para ustedes en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Que en estos tiempos Dios está soltando vientos de avivamiento, como decía mi hermano. Vientos de avivamiento que vienen sobre toda la ciudad, sobre todo el mundo, sobre cada pueblo, hermanos. Y aún en esta iglesia, y aún en esta ciudad, y aún en Sacramento, en ciudades circunvecinas, viene avivamiento, viene el fuego de Dios, viene el poder de Dios, viene la gracia de Dios. Y la iglesia que el Señor va a encontrar cuando Él venga, será una iglesia gloriosa. No una iglesia como la del hijo pródigo, que así parece muchas veces. La iglesia parece una pródiga, parece, hermano, que muere de hambre, parece hambrienta, parece moribunda, porque se ha apartado del origen. Estaba con el Padre, disfrutaba de la bendición del Padre, disfrutaba de lo mejor del Padre, pero se apartó. 300 años de sufrimiento y persecución de la iglesia. Pero en el año 313 se acabó la persecución y eso no fue bueno. Constantino oficializó la iglesia y él abrió las puertas y dijo, ya no vamos a perseguir a los cristianos, es de más, no los vamos a vencer nunca así persiguiéndolos. Hay otra forma de detenerla, dijo, es abriéndole las puertas, es haciéndose amigo de ella. Y Constantino abrió los templos paganos, que eran paganos, y se los abrió